Ahí les voy a compartir. Si están viendo ya el apunte, los enunciados. La clase pasada habíamos hecho este acá, el del cono. Lo habíamos resuelto aplicando las coordenadas cilíndricas y las cartesianas, o sea, usando derivadas, digamos. Una vez que definimos la posición, lo vamos derivando para sacar velocidades y aceleración. Ahora vamos a seguir con un tema. También vamos a tener que aplicar coordenadas. Así que vamos a ver cómo andamos con el tema de las derivadas. Bien, el ejercicio que vamos a hacer es el número 11. Y dice que un punto se mueve con rapidez constante a lo largo de una trayectoria helicoidal. Determinar la rapidez y la magnitud de la aceleración del punto móvil. En apartado A, en coordenadas cartesianas, y apartado B, en coordenadas cilíndricas. Ustedes tienen el dibujo. Esta sería la superficie cilíndrica. Y este es el punto P, que se estaría moviendo sobre esa superficie, formando una especie de hélice. Acá está graficado el vector posición R, que señala en el instante dado la posición de esa partícula, y nosotros tenemos que calcular la magnitud de la velocidad, o sea, la rapidez y la aceleración. Bien. Acá tenemos los datos. Tenemos que Z, la posición, digamos, la variación sobre el eje Z, es CT, esa es la fórmula. Tita viene definida por BT y A es constante. A es la proyección del vector posición en el plano XY. Pues este R está en el espacio, tiene coordenadas X y Z. Entonces, este A vendría a ser lo que en la clase pasada definimos como R, de esa proyección. ¿Estamos? Es muy parecido al ejercicio anterior. Bien. Entonces, ¿cómo lo resolveríamos para coordenadas cartesianas? A ver si me ayudan. ¿Se acuerdan de algo? Tratar de el vector posición, plantear el vector posición y entrar a derivar para sacar Exactamente. la velocidad de Correcto. aceleración. Bien, entonces, ¿cómo definirían este vector posición de acuerdo a las coordenadas cartesianas? En X lo definiría como A coseno de tita, en Y A seno de tita, y Z ya no lo da. Exactamente. Así que definido. El vector R, posición, tenemos estas coordenadas genéricas cartesianas. Nos quedaría, para definir la componente X, A por el coseno de tita, y para definir la componente Y, sería A por el seno de tita. Tita, recuerden que es este ángulo. Es el que describe la recta A cuando va girando en sentido antihorario. Este tipo, está en el plano XY, porque la partícula estaría desplazándose. Bien, más la componente K, que es ZK. Bien, una vez que definen eso, bueno, acá yo lo agrupé, pero sería correcto separarlo así. Una vez que tiene definido, reemplazan los valores. A es una constante, porque esto, a diferencia del ejercicio anterior, que era un cono que el radio iba variando, en este caso no varía. Tita dijimos que era BT, así que reemplazamos, y Z, CT. Esa es la función de Z. Ahí me quedaría el vector definido de vector posición en coordenadas cartesianas. Bien. Luego la velocidad
como acá ya seguramente están viendo, es la derivada, ¿no es cierto? Como vimos en la clase pasada, del vector posición, de esta ecuación. Entonces, derivamos, ¿eh? Tenemos a por el coseno de tita, que cuando derivamos nos queda, como es constante, derivamos coseno, que es menos seno de tita por tita punto, porque es una función tita es compuesta, como el seno de u. Eso versor i, luego derivamos el versor j, es parecido al anterior, pero en este caso tenemos seno, y derivamos, nos da coseno por tita punto. Y acá z, faltó el z punto. Lo corregimos ahora. ¿Estamos? Bien. Ahora, reemplazando, ¿cómo nos quedaría? Menos b por a por seno de tita en i. Menos b, ¿me dijiste? Vos llamaste b a esta acá, a la, llamaste b. El b Pero, de bt por a. acá, el tira punto. Claro, tita punto, Bien. bueno, sí, yo ya Bien, ya perfecto. sacaba la derivada por eso. Sí, sí, correcto. Menos b, acá. Menos b por a por seno de bt, me dijiste. Claro, y después más Bien. a, b por coseno y c al final, que es constante de la derivada de ct. Exacto. Bien, porque acá tenemos tita punto es igual a b, z punto es igual a c. Entonces, reemplazamos los valores. Bien. Bueno, ahora hágame la aceleración. Como le quedaría la ecuación de la aceleración. Es bastante parecido a lo que venimos haciendo. Puede ser que es 0. O A ver. Vamos a esperar a ver el resultado de alguien más. a lo mejor estoy haciendo algo mal. Controlar por duda. Vos tenés que derivar la fórmula de velocidad. O sea, sería esta fórmula que ahora estoy marcando. Esa tenés que derivarla. Puede ser, profe, que quede menos a b cuadrado coseno de bt versor i menos versor j a por b cuadrado seno de bt más 0k. Puede ser. A ver. A mí Vamos a me dio revisar. igual. Bueno, vamos a revisar el resultado. Menos a b cuadrado coseno de bt menos a b cuadrado seno de bt y 0 en k. ¿Está? Está bien. Perfecto. ¿Cómo lo hicimos? Derivamos la ecuación de velocidad. Esta acá. ¿Eh? Que nos queda, bueno, saco factor común el a. Y es el derivado, el triple producto, derivado. Un segundito. La derivada del primero, por segundo sin derivar, más o sea, el segundo y el tercero, más el primero y el tercero sin derivar por la derivada del segundo, es el triple producto. En este caso, como a es constante, lo saque y derive tita punto, es tita punto punto, el seno de como estaba, más el primero sin derivar por el segundo derivado, que es coseno tita por tita punto.
Esto en versor y te tiene que haber quedado. Por eso aquí le dio 0, a lo mejor le faltó este término, probablemente. Sí, sí, me lo comí, profe, por eso. Bien, bien, bien. Entonces faltaría eso. Lo mismo con la parte de versor J, con la diferencia que es coseno de 0. Y el versor K tenemos Z dividido 2 veces. Al reemplazar los valores, la derivada segunda de Z es 0, de θ también es 0. Por lo tanto, si me anulan estos términos, me quedaría algo así. Luego reemplazamos los valores y la fórmula de aceleración es menos AB cuadrado coseno de t, versor I, menos AB cuadrado seno de t, j. Bien, eso para coordenadas cartesianas. Ahora prueben hacerlo en coordenadas cilíndricas, pedía, ¿verdad? Cilíndricas. Prueben hacerlo, debería dar igual. Y después, al resultado, hay que calcular los módulos para hallar lo que es rapidez y el módulo de aceleración. ¿Se animan a hacerlo? ¿Cómo bien? ¿Pudieron arrancar? Cualquier cosa, pregunten, ¿eh? Yo no tengo ni idea por dónde entrar. Sí, profe, ¿cómo el vector posición? ¿Se acuerdan de las fórmulas que vieron con Sandro de las coordenadas cilíndricas? Sí, algo que tenemos dos ángulos ahora al respecto, puede ser, o dos versores. De versores. Mu sub r y mu sub θ. Vale, muestro de un segundito. Disculpen, ¿no? Antes de avanzar. Veo que Bruno Guiso, se fue del grupo de mecánica y no está asistiendo a las clases. ¿Alguien sabe algo? ¿Qué pasó con ese chico? A mí me dijo que la dejó. Ah, No, que le daban los horarios o algo así. ok, ok. Bueno, le voy a comentar a Lisandro. Gracias. Bueno, ahí continuamos. Bien. Acá tienen. En las coordenadas cilíndricas se define el vector posición. A ver, quiero ver si la carpeta no quiero mezclar los nombres. Bien. Yo no sé cómo Lisandro se los dio en la teoría,
Pero el vector posición está definido por el radio proyectado en el plano XY por el vector mu sub r más la componente z versor k. ¿Tá? Luego la velocidad es la derivada de ese vector, que el proyectado en este caso sería el a, en otro caso. Entonces la velocidad es la derivada de a por mu sub r más a por tita punto mu sub tita más z punto versor k. Esa es la fórmula ya. La aceleración es la derivada segunda de a menos a por la derivada de tita al cuadrado, todo eso de mu sub r, más a, la derivada segunda de tita, más 2 por la derivada de a primera, por la derivada de tita primera, todo eso por mu sub tita, más derivada segunda de z en k. En donde tienen que mu sub r es igual a coseno tita versor i más seno de tita en j. Y mu sub tita es menos seno de tita versor i más coseno tita versor j. ¿Está? Profe, ¿esas fórmulas son de, o sea, fórmula o derivando llegás a eso? Este desarrollo de fórmulas ya ustedes lo han desarrollado en Claro, o sea, teoría. cada vez que nosotros queramos hacer una velocidad con cilíndrica, vamos a esa fórmula y reemplazamos solamente los versores. Tal cual. Sí, sí, sí. Si no te Ah, pide lo bien. contrario, debería llegar a lo mismo, pero esa ya sería la fórmula para arrancar, para hacer la parte práctica, digamos. No hace falta hacer todas las derivadas. Salvo que te diga aplicar cartesiana, ahí sí tienen que derivar. Pues de hecho, vos, cuando vean, van a llegar a lo mismo. Van a, por ejemplo, A por mu sub r es A por el coseno tita seno tita, que es lo que hicimos en el cartesiano. ¿Eh? Así que bueno, no queda más que simplemente reemplazar los valores y bueno, desarrollar. Es más rápido de esta forma, obviamente. Prueben a ver cuánto, si le da igual y calculen el módulo. Sí, La z en este caso, que está ahí sobre el vector posición, que disculpa, es la no altura, escuché la... la z, Ah, Z, sí. en este caso sería la altura del cilindro, el largo del Claro. cilindro. Sí, o sea, es la vista, es la proyección del desplazamiento de esa partícula en el eje Z, digamos. Esta línea punteada acá representa que en ese momento, cuando yo saco la foto, que tengo esa distancia en Z. Mientras tanto, después se sigue moviendo. ¿Eh? Es la altura, si quieres llamar el cilindro, si lo ves de esa forma, por el eje Sí. Z. Dale, gracias. No, ¿verdad? Por resolverlo ahí.
Nicolás Galoto, ¿está presente? ¿Me escuchas? Sí, profe. ¿Sí? ¿Pudiste, se ve bien las imágenes que te pasé? Sí, 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 las aproveché, me sirvieron. Sí, sí, Bien, gracias. perfecto, no, de nada. Bien. ¿Alguien se anima? Ah, llegó algo. Si no, elijo yo uno. A ver. A ver. Carlos Cariñano. Carlos, Sí, profe. ¿cómo venís? No sé qué estoy haciendo. Muy- No, sí, Hoy, estoy tratando de interpretar lo que la fórmula. la fórmula, Y bien. no sé si está bien lo que estoy haciendo. Bien. ¿Por dónde arrancar acá? Estas son las fórmulas que tengo que aplicar, ¿no es cierto? Sí, Bien. sí, empecé a hacer el R, estoy terminando de Ah, hacerlo. bien. Perfecto. ¿Alguna duda o cómo venís con eso? Ahora cuando la termino te pregunto si está bien, profe, porque ahora me quedó un renglón bastante largo. Voy a ver si puedo simplificar algo. Bueno, creo que no debe ser muy distinto a lo que vimos acá. Es bastante cortito. Sí, Mira, bueno, sí. mira cómo está. Eso sería un SUR, ¿eh? No te va a variar mucho. Entonces debo estar haciendo algo mal. Bien, fíjate, es simplemente el A, ya lo tenés, un SUR es coseno y seno, y Z es lo que ya vimos acá, que está en los datos. La que está por el cartel, no estoy viendo nada. Entonces acá, CT. Así que creo que queda muy parecido a esto. Es simplemente reemplazar. ¿No? ¿Se entendió más o menos? Sí, sí, ahora los últimos. ¿Sí? Cualquier cosa, consulta, sáquense nada, ¿eh? No, pregunten acá. Aprovechen. Y les puedo ayudar. Y si no, lo buscamos y de alguna forma lo resolver. Bueno, voy a preguntarle a otro. Son muy tímidos y no se animan. De Anchotti. A ver, Alejandro de Anchotti. El de Coding.
No, yo estoy igual que él, estoy renegando ahí. Yo la verdad vengo medio perdido de la clase pasada, así que también estoy siguiendo la clase, Sí. pero ya como me falté las primeras clases, que me está costando bastante agarrarle el ritmo. Después le voy a Arrancar. pasar un par de consultas, pero yo por ahora Bueno, vengo siguiendo la clase y vengo copiando y siguiendo. bien. Bueno, sí, te recomiendo que te pongas al día, así, porque ya, no sé si hoy llegamos ya a cambiar de tema y te va a quedar como más atrasado. Todos se van enganchando. Así Sí, que sí, sí, sí. es mejor no que esté atrasado. Revisá y cualquier duda vas avisando. Dale. Bien, a ver, voy a preguntar otro. Esto es al azar. A ver, ¿a quién le toca? Están todos transpirando en este momento. Bocio, Joaquín Bocio. A ver qué cuenta Joaquín. ¿Y cómo venía con eso? ¿El R lo pudiste resolver? Sí, sí. Bien. Y después reemplazas el tita y el z y te quedaría esto. Te quedaría igual que como hicimos antes. ¿Eh? Bien. Perfecto. Pero digamos, está bien la forma. Muy bien. Gracias. Para la velocidad, disculpa. Acá, acá. Sí, sí. En la velocidad, o sea, cuando estabas haciendo la velocidad, te faltó este término. Bueno, o sea, lo que recomiendo para este ejercicio y los que vamos a hacer siempre es, bueno, tienen la fórmula y a un costado o en una hoja aparte, o donde sea, hacer las derivadas de cada uno, o sea, de la primera, de la segunda, y lo tienen anotado. Y después simplemente van reemplazando y después lo manejan un poco algebraicamente. ¿Eh? Traten de, si lo pueden hacer así, es más prolijo para ustedes y más fácil también para corregir nosotros. Bien, a ver, le voy a preguntar la velocidad a otra participante. Sí, profe, se llega. ¿Llegaste a la ecuación y sacaste el módulo también? No, el módulo no. ¿Cómo dijo que se hacía? Saca el módulo de un vector, Ah, raíz bien. cuadrada Bien, bien, de bien. Listo. los términos Está, alterados. está. Bien. Probá a ver cuánto te da. Bien, mientras tanto voy a seguir preguntando. A ver, Reynoso Santiago. ¿Qué dice Reynoso? Sí, profe. Estoy haciendo lo ¿Cómo único es? que hice en la velocidad fue hacer el A por U sub R y estaba haciendo el A tita por mu sub tita. No sé si está bien. El, el A por tita punto por un tutita. Está haciendo esta parte. Esa parte. Y a donde está al lado dice dónde, que tenemos, digamos, lo que es mu sub tita. Musu R. Musu R y musu tita, exactamente. Es No reemplazar sé eso. si está bien. Sí, sí, sí. Acá, cuando me dijiste recién, creo que escuché A por musu R. Y fíjate que es a punto, ¿no? A punto, sí. Bien. Sí, sí, es eso, es reemplazar. Correcto. O sea, musu R y musu tita son datos que van, que quizás es así, por fórmula. Musu R es coseno por seno, más seno, y musu tita es menos seno más coseno. Es como una descomposición cartesiana, ¿no? Básicamente. Profe, Sí, entonces R te queda A por coseno de tita I sí. más seno de tita J más CT. Sí, ahí vos ya reemplazaste la z y no reemplazaste los tita. O sea, si vos reemplazás z, ya andás reemplazando tita. Claro, en donde va tita se pondría B por T. B por T, exactamente.
Correcto. Y después en el de velocidad, ¿dónde estaría? Para que me confunda. El primer término se te cancela. El de velocidad. Vamos a verlo. Sí, Claro, porque la derivada de A es 0, porque es constante. claro, Este término está nulo. perfecto. Bien. Profe, Sí, el módulo sí, el micrófono. ¿Tiene un parlante prendido? sí, la compu de mi papá, está acá. Claro. Se está acoplando. Pero sí. Sí, el módulo de la velocidad me Sí. quedó. Raíz de a cuadrado, b cuadrado, más c cuadrado. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Ahora fijamos, no recuerdo, pero puede ser. Vamos a esperar a ver si alguien más lo resuelve. Pero sí, me suena un resultado lógico. El resto, ¿cómo viene? O sigo haciendo preguntas así molestas. Y yo le pregunto en el siguiente, que es más difícil. Así. Veamos. Bueno, vamos a avanzar. Acá, como ven, les dejé la respuesta del vector posición, que es simplemente reemplazar el vector, digamos, A como constante por mu sub R, que es coseno tita en I, más seno tita en J, y después hacemos la distributiva, más Z en K, que es CT, acá ya reemplaza. Profe, ahí me quedó una duda. Sí, En el segundo término, A, seno, ¿no sería BT en vez de CT? acá, sí, sí, el tita es el mismo. No sé por qué. Correcto. Bien, gracias. Era para estar atento. Bien. Entonces ahora, como dice el compañero, le quedaría A por coseno de BT inversor I, más A seno de BT inversor J, más CT en K, que es igual al resultado cuando aplicábamos coordenadas cartesianas. Para la velocidad, usamos esta fórmula directamente. Como A es constante, la derivada es 0, por lo tanto el primer término se me anula. Luego tengo A por tita punto era, si la tita era BT, tita punto es B, o sea, la derivada respecto de T, por mu sub tita. Mu sub tita ya lo tenemos como datos, un valor que ya sabemos, que es menos seno de tita, eso I, más coseno de tita, eso es J. Entonces, en todos los problemas que apliquen estas coordenadas, mu sub R y mu sub tita es eso. Más la derivada de Z, Z punto, que es C, versor K. Bueno, trabajamos un poco teóricamente, y nos queda que la velocidad es menos AB por el seno de BT, versor I, más AB coseno de BT, versor J, más C, versor K. Y la aceleración, vamos a aplicar la otra fórmula. Tercera fórmula de coordenadas cilíndricas. Bueno, acá yo ya calculé el módulo. Ahí Pellegrino Junior, no me acuerdo el nombre, dijo la fórmula estaba bien. Raíz cuadrada de A cuadrado por B cuadrado más C cuadrado. Pellegrino Agustín. ¿No? Acá lo que hacemos es, como pide la rapidez es el módulo de la velocidad. Por lo tanto, raíz cuadrada
de los términos elevado al cuadrado. Entonces me queda menos AB seno de BT al cuadrado, AB coseno de BT al cuadrado, más C al cuadrado. Acá se quieren poner directamente tita para que no tener de lo mismo. Después, si hace falta, reemplazan. Bien, aplicamos el cuadrado y sacamos factor común a cuadrado b cuadrado de los primeros dos términos. Entonces me queda seno cuadrado de BT más coseno cuadrado de BT por a cuadrado b cuadrado. Más C al cuadrado. Separado. Como saben, seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1. Por lo tanto, la rapidez, la magnitud de la velocidad es la raíz cuadrada de a cuadrado por b cuadrado más c cuadrado. Bien. La aceleración. Ahí le muestro la fórmula. Simplemente reemplacé. Acá en el tercero iba a punto. Uy, me fui bastante arriba. Perdón. Bien. Ahí tengo la ecuación. Tita punto punto, 0. Menos a la derivada de tita al cuadrado. Entonces es b, por la derivada de tita es b al cuadrado, por mu sub r. Todo esto, coseno de tita inversor i más seno de tita versus j. Más a por la derivada segunda de tita, que nos da 0, más 2 derivada de a por derivada de tita, derivada nos da 0, y derivada de tita b, todo esto también 0, por mu sub tita, que es menos seno de tita i más coseno de tita j. Más la derivada segunda de z, que es 0. Por lo tanto, expresión de aceleración, nos queda menos a b cuadrado coseno de tita o bt versus i más a por b cuadrado seno de tita versus j. Bien, ¿cuánto le dio el módulo de la aceleración? AB cuadrado. AB cuadrado. El resto. Yo, profe, todavía no terminé. Bueno, le doy un ratito porque ya miren. Profe, ¿y la componente J no sería negativa? De ver, a componente J. Es menos AB por coseno menos ABC. ¿Y cómo lo habíamos puesto aquí arriba? Debe ser igual. Exacto, negativo. Bien, acá va el negativo. A ver, correcto. Porque hacemos distributiva esto que es negativo por el seno. Bien. Gracias. Vamos depurando algunos errores. De todas formas, esto no afecta en el módulo, pero sí está mal. Bien.
¿El módulo cuánto les dio? Es muy parecido Puede ser A por B cuadrado. Sí, correcto. Ahí el desarrollo es parecido al ejercicio anterior. Tenemos los términos, hacemos raíz cuadrada de cada término al cuadrado. Ah, mira, acá lo había puesto bien el negativo. No sé qué toque. Bueno, hacen el levanto al cuadrado, sacan factor común, a cuadrado, b a la cuarta, y les queda nuevamente entre la llave, coseno de bt al cuadrado más seno de bt al cuadrado. Esto es 1, y le aplico la raíz cuadrada a estos dos términos. Por lo tanto, me queda a por b cuadrado. Bien, hasta ahí vamos. Sí, profe. Bueno, vamos al siguiente ejercicio. Bien, el número 12 dice, se dispara un cohete verticalmente desde una plataforma de lanzamiento situada en B. Acá está la plataforma de lanzamiento. Su vuelo se detecta con el radar localizado en A. Este es el radar. Calcular la velocidad y aceleración del cohete en función de B minúscula, o sea, esta distancia que separa a B, y θ, el ángulo de inclinación del radar, digamos. ¿Está? Bueno, acá tenemos el dibujo, la plataforma de lanzamiento, el cohete se dirige verticalmente hacia arriba y medimos su posición con un radar ubicado a una distancia de B. Bien, tenemos que calcular esa velocidad en función de velocidad y aceleración en función de B y ¿B? Bueno, ustedes creo que ya tienen el gráfico dibujado. Acá señalamos el sentido de la velocidad y la aceleración. Y E es el espacio que va recorriendo verticalmente el cohete desde la plataforma B. Bien. ¿Cómo podemos definir la posición en este caso? ¿Cómo lo haría de una forma simple? La tangente, ¿puede ser? O ¿Tangente? sea, Puede ser uno. a la posición la definís como B, que sería la distancia en X, versor Y, más Y, versor J, pero o E en realidad, no sé. Bueno, la E la puedo expresar como tangente de θ por B. Bien. Perfecto, es una forma. En función de B y θ que te pide. Bien, es una forma. Perfecto. Yo también planteé una rápida, sencilla también, que es R cuadrado es igual a E cuadrado más B cuadrado. R cuadrado es la hipotenusa, es igual a la suma de los catetos cuadrados. Y ahí despejamos E. Si la resolvemos con mis compañeros, seguramente llegamos al mismo resultado. Entonces acá tenemos una ecuación, pero tenemos que hacerlo en función de B y θ. Y acá estaríamos describiendo la posición con R y E. No debería estar. Bien. Otra ecuación es decir que R por el coseno de θ es igual a B, la proyección. Estamos utilizando trigonometría. De acá yo necesito R cuadrado, entonces despejo R y elevo al cuadrado. Me quedaría esta expresión. R cuadrado es igual a B cuadrado sobre coseno de θ cuadrado.
Sí, igual calculo es más fácil así como lo hiciste, porque si no tengo que trabajar con la derivada Ajá. tangente y todo. De todas formas, me parece que vamos a llegar a eso. Por eso te decía que te iba a dar igual. Sí, sí, pero prefiero renegar otra etapa de mi vida, no ahora. Nada, mejor renegar ahora. Te digo. Bien. Hasta acá estamos entonces. Simplemente tratamos de poner R en función de B y tita, que justo nos da con esa ecuación. Reemplazamos. ¿eh? Entonces la ecuación de E nos quedaría de esta forma. Profe, Sí. una consulta. Sí. ¿El cuadrado solamente a tita o es coseno de tita cuadrado? Esto, sí, es todo completo en cuadrado. O sea, el cuadrado, o tengo que poner un paréntesis acá, o el cuadrado mejor acá estaría. Pero es todo el Gracias, cuadrado. profe. No, de nada. Bien, una vez que reemplazan, les queda este ecuación. Reemplazamos R cuadrado en la ecuación de E. Bien. Sacamos B cuadrado, factor común. Nos queda esa ecuación. Y, ¿qué tengo que calcular? La velocidad. Por lo tanto, sería la derivada de E. ¿Está? Yo acá tengo una ecuación que es E función de tita. Y B obviamente es constante. Entonces, ¿cómo tengo que derivar esto? Hacemos la derivada respecto de tita. ¿eh? Esa es la ecuación. Entonces, como B es constante, sacamos afuera y hacemos derivada de 1 sobre coseno de tita al cuadrado menos 1. Todo eso elevado a la 1 medio, será raíz cuadrada, respecto de tita. Bien, ¿cuánto le da la derivada? Prueben hacerla. Les doy 2 minutitos. Ahí vuelvo. Profe, volver a explicar de vuelta lo primero, porque justo se me había cerrado y no pude ver.
Bueno, ya estoy de vuelta. Bueno, ¿pudieron hacer la derivada? Yo estoy tratando con la tangente, profe. Llegué a B por 1 sobre coseno cuadrado de tita, por la derivada de tita por el versor K. ¿Versor K? Sí. Versor J, perdón. Ajá. Bueno, Puede ser, o ahí lo vamos viendo. Quiero ver a ver si hay más avanzos. Que corroboramos el resultado. A mí me quedó, yo hice un medio de B por U a la 3 medio por U prima. Y U sería un medio de B por 1 sobre coseno cuadrado menos 1 a la 3 medio por la derivada de eso, que es menos 2 sobre coseno del cubo de tita. Ajá. Linda ecuación. Bueno, vamos a corroborar. Bueno, avancemos entonces. Yo tengo que hay una igualdad trigonométrica que 1 sobre coseno de tita al cuadrado menos 1 es tangente de tita al cuadrado. Perdón, pero dije que me estaba. ¿Se acuerdan de esa conversión? Sí, ahora que lo veo, sí. Era un poco molestarnos a ustedes. Por eso cuando recién decía el chico, no me acuerdo quién decía el tema de la tangente, bueno, en algún lado aparecía la tangente, no nos habíamos escapado. Entonces, de esta forma, simplificamos, la raíz cuadrada. Debería dar igual, fíjate si lo puedes seguir resolviendo, pero de esta forma más sencilla. Bien. Entonces ahora sí. Bueno, sacamos el cuadrado, ahí nos queda la función mucho más tranqui. Y aquí es igual a la derivada de la tangente. Profe, ahí de nuevo te queda tangente de tita todo al cuadrado, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Estamos hablando todo el cuadrado. Sí, sí. Bien. El cuadrado. Ahí se acuerda, usted está más canchero en el tema de derivadas. ¿Cuál es la derivada de la tangente? 1 sobre coseno cuadrado. Bien. 1 sobre coseno cuadrado. ¿De qué? De tita. Claro. Bien. Eso no es una igualdad. ¿De 1 sobre coseno cuadrado? Claro. Es lo mismo 1 sobre coseno al cuadrado igual a tangente, pero la derivada de tangente creo que la sectangente, no sé cómo. Ah, no, vi mal acá la. Sí, vi mal la igualdad. La Me derivada faltó el es. menos 1. Me quedé el menos 1 ahí. Exacto. Bien, entonces, seguimos acá con el tema de la derivada. Nos queda que la derivada de E, la de tita, es B por 1 sobre coseno de tita al cuadrado, todo el cuadrado. La derivada de tangente. Bien. Pero nosotros vamos a sacar la velocidad y siempre la calculamos en función del tiempo. Entonces,
nos quedaría que la velocidad es igual a la derivada del espacio respecto al tiempo, ¿no es cierto? Entonces, hacemos una regla acá de la derivada del espacio respecto al tita y por la derivada del tita respecto al tiempo. Porque el ángulo depende del tiempo. ¿Cómo nos quedaría entonces la velocidad? Teníamos cómo varía tita, o sea, teníamos la ecuación de tita o en el apartado, no me acuerdo. ¿En el apartado? Sí, No, no. No, te queda en función de tita derivada. exactamente. Correcto. Entonces es como una ecuación genérica, digamos. Entonces, ¿cómo te quedaría la fórmula de velocidad? B por 1 sobre coseno al cuadrado de tita por tita derivada. Exactamente. En J. Sí, correcto. Acá yo pienso la magnitud, se lo pone en forma vectorial y el versor J. O sea, tenemos todo esto, es la derivada de... Trabajar directamente con la tangente, ¿no? ¿Era qué es? ¿Más fácil? Sí, sí, en 2 pasos lo hice. En 2 pasos. ¿Viste? Tarde o temprano íbamos a llegar a la tangente. Pero se puede encarar de distintas formas. Por eso está bueno que lo hayas planteado de esa alternativa. Entonces, velocidad es b sobre coseno de tita al cuadrado por tita punto, ¿no? La derivada de tita respecto al tiempo, tita punto. Se supone que a lo mejor es una ecuación paramétrica de tita respecto a t, que se puede hacer como vimos antes, bt o bt cuadrado, bt al cubo, no importa, es genérico. Bien, y ahora nos pedía también, para mí se lo vuelvo el enunciado, la velocidad y aceleración del cohete. La velocidad ya la tenemos. Para la aceleración, ¿qué van a hacer? Derivar la velocidad. Bien, van a derivar la velocidad. ¿Se animan? A ver, ¿qué sale? Pero esto sirve para agilizar un poco los cálculos. Tita es lineal con el tiempo, ¿no? No sabemos, es genérico. O sea, tita es tita, y no sabemos si es lineal, cuadrático. O sea, ¿me escuchan bien por las dudas? Porque me está diciendo que tengo internet medio inestable. Sí, profe, se escucha. Bien, perfecto. Bueno, si el tema tita, no sabemos, es genérico, puede ser cuadrático, lineal. O sea, hay que trabajarlo como lo que es. Prueben a hacerlo y a ver qué les da de resultado y lo comparamos, a ver si es correcto o no. Puede subir un poco, profe, que quiero ver. O sea, más del apartado anterior de velocidad. ¿Por acá? Sí, sí. No sé dónde. ¿Acá? Sí. ¿Ustedes van resolviendo a mano, van tomando haciendo una carpetita, algo, ¿no es cierto? Por la duda pregunto, ¿no? Curioso. Sí, sí, pero estoy viendo si ya me había solucionado la vida
Ajá. con la derivada de 1 sobre coseno cuadrado. Bien, bien. Perfecto. Voy a bajar, así continuamos en el punto donde estábamos. Bien. A ver, voy a preguntar. A ver, Mansilla, no sé si te pregunté en algún momento. Sí, profe, se cansó de preguntar. Bueno, para ver si está atento, te pregunté de vuelta. ¿Cómo No, venimos? tengo dudas. Sí, no sé cómo derivar tita prima, digamos, como, no sé cómo tomarla. Y derivarla como, Sí, te queda como tita venimos. segunda, digamos, o sea, Tal la cual. derivada segunda de tita, pero. Correcto. Y después el coseno, uno sobre coseno, o sea, B lo dejo constante y uno sobre coseno, no sé si pasarlo arriba como coseno a la -2 y ahí hacerlo Sí, sí, como como si las fuera la técnicas de, potencia. claro, las técnicas de derivación que vienen manejando. Mm, Puede hacerlo como un producto, puede ser como una división de uso de B, por ejemplo. Acuérdense que son compuestas, ¿no? sí. ¿Eh? Puede ser U sobre B o subirla arriba, como decís vos, con el exponente negativo y hacer U por B. Eh, Eso resuelvan como usted conoce. Yo lo resolví U sobre B. Ahí tiene la forma. Creo, sí, así es. La aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, es la derivada de todo esto respecto al tiempo. Y yo tomé a B, hice U sobre B, entonces B es coseno de tita al cuadrado y U tita punto. Entonces, la derivada de B es 2 coseno de tita por menos seno de tita por tita punto. Porque sería una especie de W al cuadrado. O sea. Y U' tita punto punto. Esa es una forma de trabajo.
No es nada más que matemática. Bien. ¿Puedo seguir? ¿Anotaron eso? O sea, de la derivada, yo hice uso de b, ustedes si quieren hacer u por b, también lo pueden hacer. Debe dar exactamente lo mismo. Solamente recuerden que son funciones compuestas. Bien. Avanzamos. Reemplazo los valores. ¿eh? Me queda que la aceleración es b por coseno de θ cuadrado por θ punto punto menos θ punto por 2 por coseno de θ por menos seno de θ por θ punto. Dividido el b cuadrado, que es coseno de θ al cuadrado por coseno de θ al cuadrado. ¿Está bien? Claro, coseno de θ a la cuarta sería. A ver. Profe, ahora ese tita es genérico, pero después en un problema puede ser una fórmula que dependa del tiempo o del tiempo al Sí, cuadrado sí. para poder Por ejemplo, derivarlo dos veces. claro, exacto. Si es un θ igual a ct, se podría derivar una sola vez. Si es ct cuadrado, lo puede derivar dos veces para la aceleración, ¿no? Bien, listo. Ajá. Bien. Entonces, bueno, acá reemplazamos, derivada, calculo que hicimos, distribuyo los cocientes y hago algunas simplificaciones, y llego que esa es mi aceleración. B por θ punto punto sobre el coseno de θ cuadrado, más 2 por θ punto al cuadrado, por tangente de θ por B. La tangente sale del, acá, seno y coseno. Esta división de la tangente θ. Entonces, de esta forma llego al resultado de que la aceleración es función de θ y B. Pero como partimos de una fórmula de geometría, trigonometría, digamos, y aplicando derivadas, estamos llegando a las ecuaciones tanto de velocidad como aceleración. Bien, como es lineal, acá el tema versor es simple. O sea, acá sacamos solamente módulo porque es una velocidad lineal. Pero sería el eje Y. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna pregunta?
Bueno, avanzamos. Este ejercicio lo agregué, así que lo van a tener que copiar. Es uno de coordenadas de la trayectoria. Profe, ¿puedes pedir para el resultado de A? Sí, Un segundo. sí. Dígame si están frenados en algo. Porque yo consulto y nadie me responde, entonces yo avanzo. Si tienen una duda o algo. Bien. Hasta ahí estamos. Podemos avanzar. ¿Alguna duda? Por mí, sí. Bien. ¿Alguien alguna duda? O sea, mecánicamente, la parte mecánica es la primera parte. El resto es análisis matemático, derivadas, esas cosas. De eso, pueden con tiempo tranquilo, lo pueden resolver, digamos. Pero si tienen una duda, me dice. Podemos avanzar entonces. Vamos al ejercicio este que he agregado para este año. Y obviamente tengo que agregar alguno más. Vamos a ver cómo venimos con los tiempos. Bien, a ver ahí sí se ve. Ahí lo ven completo. Traten de copiarlo, tanto el enunciado como el gráfico. Dice que el punto P recorre una trayectoria como la que se muestra en la figura. Si su velocidad es nula al comenzar en el punto cero, punto cero acá en el eje de origen de coordenadas, y se incrementa linealmente con el tiempo a razón de b igual a 3t, o sea, lineal 3t, coma, calcular para los puntos 1, 2, 3 y 4 la velocidad y aceleración, empleando para ello coordenadas de la trayectoria. Bueno, copian ahí y lo resolvemos.
Bueno. ¿Copiaron? Bueno, ¿se acuerdan algo de las coordenadas de las trayectorias? ¿Que vieron en teoría? Medio, profe. Medio nulo. Medio. Bueno, vamos a repasar un poquito, no sé. Bueno, acá el enunciado lo que les dice es un punto P que está recorriendo esta trayectoria, que está en línea azul, con una velocidad 3t. Esa es la fórmula de velocidad. Y nos pide que para ciertos puntos, el 1, el 2, 3, 4, calculemos la velocidad y aceleración. Obviamente empleando las coordenadas de la trayectoria. Bien, a ver. Así puedo dividir. A ver el gráfico. Bien. Si se acuerdan la fórmula de velocidad, es la derivada de la trayectoria respecto al tiempo, la curva, ese punto, que no es más que la rapidez, la velocidad. Por lo tanto, tenemos que la velocidad, de forma vectorial, viene definida por la rapidez multiplicada por versor t, versor tangencial, que es tangente a la curva en ese punto. Esa es la fórmula de la velocidad en coordenadas de la trayectoria. Y para la aceleración, la ecuación viene dada por la derivada segunda de la trayectoria por versor tangencial más de la primera al cuadrado sobre el radio de curvatura por versor n, que es normal. ¿Está? En otras palabras, la derivada segunda de la trayectoria es la derivada de la primera de la velocidad por versor tangencial más la derivada primera de la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura por versor. Bien. Empezamos por punto 1. Tengo que calcular punto por punto la velocidad y la aceleración, teniendo en cuenta la fórmula que es v igual a 3t. Bien, el punto 1. ¿Cómo nos quedaría la velocidad? Igual, 3t. 3t. Fíjense en acá, también, no sé si lo llegaron a ver, en cada punto tienen un tiempo. Este iría más alto. Evalúen para esos tiempos. O sea, en el punto 1, t igual a 2 segundos. ¿Tá? Entonces reemplazan la t por el 2. Bien. ¿Cómo le quedaría entonces la velocidad? Sería 6 por T. ¿Cómo? No sé qué el T mayúscula ese. Sí. El t es un versor. ¿Ese no es un versor? Es un versor, exactamente. Ese versor es tangencial en el punto. No se queda así directamente, no hay que modificarlo, nada. No.
Después vamos a ir analizando el punto y vamos a ver hacia dónde sería y qué versor tendríamos si usamos el I y el J. Pero por ahora... Para uno entonces sería 6T, 6 versor T. Exactamente, 6 versor T. ¿Por qué? Porque ponemos acá en lugar de D, ponemos 3T, y a T lo reemplazamos por 2 segundos, porque estamos en el punto 1, 3 por 2, 6. Versor T. Y en este punto, si tuviésemos que dibujar la velocidad, tendríamos así, un vector tangente de módulo 6. Entonces, si yo lo pongo en forma vectorial, me quedaría 6i. ¿Vamos? Vamos a ver el resultado. 6i. Acá puse 3t para t igual a 2 por versor tangencial. 6t, que es igual a 6i. Bien. La aceleración. Prueben a hacer la aceleración. Pueden usar esta fórmula. ¿Cómo le quedaría? Seguimos en el punto 1. Puede ser 3 versor T más 18 versor N. Sí. Sí, sí. ¿Quién me habló? Sebastián, ¿me hablaste vos? Sí, profe. Bien. El resto, ¿cómo vienen con eso? Tienen que hacer la derivada de la fórmula de velocidad respecto al tiempo. Y acá simplemente elevar al cuadrado. Tener en cuenta el radio de curvatura. Y evaluar para el tiempo igual a 2 segundos. Reemplazan eso. Y a ver si le ha parecido lo que comentó recién el compañero. Ahí el versor N sería negativo porque, o sea, va apunta hacia adentro del radio, de la circunferencia. Exacto, exactamente. Es como estar escribiendo un movimiento circular, entonces tendría una componente normal, que apunta hacia el centro. Exactamente. Quedaría entonces 3i menos 18j. Sí, me lo dicho. Correcto. Muy bien. Vamos a ver la ecuación para que tengan una duda. Vamos reemplazando. La derivada de b es 3. Luego tenemos b al cuadrado, por lo tanto tiene 3t al cuadrado sobre el radio, que en este caso es 2. Por versor normal. Bueno, le damos al cuadrado, reemplazamos para t igual a 2. Y nos quedaría 3 versor t más 18 versor n. Que si vamos a graficar, tenemos una componente de aceleración tangencial, que es el 3t. Sería similar a la velocidad anterior. Y uno normal, apuntados al centro, que es menos 18j. ¿Está? Bien, prueben a hacer el punto 2 y lo vemos.
Bueno, pudieron hacer el punto 2. Fíjense que tienen tiempo igual a 4 segundos. ¿Cómo les quedó? Eh, Tanto la velocidad como la aceleración. 12 metros sobre segundo versor I, velocidad, y en la aceleración me quedó 3I más 144J. Bueno, ¿alguien más? Gracias. ¿Hay alguien más que tenga? Sí, a mí también. A mí me da lo Muy mismo, bien. profe. Muy bien. Vamos a ver el resultado. Bien. En velocidad, perfecto. 12I. Y en aceleración, lo que cambia, bueno, es el tema del radio y el tiempo. Por lo tanto, acá es 144. No se puede poner ese sentido. 144. 3i más 144J. Bien. Hagan el punto 3 y el punto 4. Y yo con esto los nivelo. Así es que así bien arrancamos con el tema. Profe, una consulta. Sí. En el punto 4, ¿qué radio de curvatura se toma? Ah, bien. ¿Ya hiciste el 3? No, por eso. Pero hago el 3. Hago el 3. Dale el 3 y el 4 y lo vemos. Dale. El 3 me da 30 versor J velocidad, y la aceleración, radio de curvatura puede ser infinito, digamos, puede ser muy grande, entonces te queda solamente 3 versor T. Bien, vamos a ver. Esa es la respuesta. Bien. Correcto. Puede ser en 4, profe, se resten las aceleraciones. Se resten las aceleraciones. ¿Cuáles aceleraciones se resten? Espera. Se resten, o sea, la aceleración me dé 3t, y después lo que tiene el versor n, tengo que hacer el radio dividido 2 menos, o sea, perdón, tengo que hacer el módulo de velocidad al cuadrado dividido 2 menos el módulo de velocidad al cuadrado dividido 1. Bien. Entiendo. O sea, vos te vas acercando por un lado y después te acercas por el otro, al mismo punto. Claro, porque algo me lo tiene que tirar para que salga la trayectoria. Ajá. Bueno, esa es una opción. Vamos a ver. Vamos a ver qué opina el resto y avanzamos. Esa es una opción. Hagamos las otras.
Bien. Entonces, punto 3. Vamos al punto 3. Punto 3, tenemos la velocidad. Para 10 segundos. Nos queda 30 vector t. Como es vertical, en este caso, la velocidad estaría acá. Sería vertical, sería en j. Bueno, eso es vertical. Y la aceleración, como ven acá en la fórmula, tenemos un radio infinito. Por lo tanto, este término, que es la parte normal, y es lógico, se hace cero, porque no tenemos una curvatura. Por lo tanto, la aceleración nos queda 3 versus j. ¿Está? Bien. Y para el punto 4, si ustedes recuerdan la teoría, seguramente Lisandro se mencionó, que la curva tiene que ser continua y derivable. Y en el punto 4 no es derivable, porque tenemos una tangente que es vertical. Y el límite, si toman por izquierda o por derecha, no llega al mismo resultado. Por lo tanto, ese punto no podemos analizarlo con las coordenadas. Por lo tanto, el punto 4 no se puede resolver porque tiene una tangente vertical. Bien. Hay un cambio brusco de curvatura. De hecho, Lisandro seguramente les había mencionado el tema de los carriles, los cambios de curvatura, que le hacen ahí una especie de empalme, justamente para no tener ese inconveniente, hacer lo más suave posible al cambio de dirección. Voy a quitar esta. Bien. Hasta acá, la clase que viene, arrancamos con sistemática del rígido. Ahí tenemos varios ejercicios para hacer. Nos quedan como que el 27, hay unas cuatro clases, entonces hay un feriado en el medio. 3. Bien, trataremos de hacerlo en 3 clases. Así nos queda una de reserva para practicar o repasar, sacar dudas. Y rendimos el parcial. El día 27, 28, yo creo que 27 me he dicho. 27. ¿Les parece? Bien, profe. Bien, bueno. Y entonces,